La comunicación no verbal siempre está relacionada con el estatus de la persona, la clase social, el origen, la cultura. Si os fijáis, las personas que consideramos vulgares tienen gestos mucho más exagerados que las personas que consideramos elegantes o finas. Cuando estoy hablando de algo que me apasiona, estas manos hablan. Y es que incluso consideramos que alguien que se expresa y no mueve las manos es que no está muy convencido de lo que dice. Uno de los expertos que ha analizado más las charlas de Steve Jobs observó que de las charlas con más visionados había una característica que era Teresa, tú que llevas tanto tiempo viendo cómo la gente mejora su comunicación, ¿cuál es el principal fallo que tenemos a la hora de comunicarnos? Hay varios. El primero es no tener conciencia de nuestra propia comunicación. Es decir, desde niños hemos aprendido a comunicarnos en función de los modelos que tenemos, creemos que esto es lo normal, creemos que lo hacemos bien, pero pocas veces nos paramos a reflexionar y a analizarnos para ver qué podríamos mejorar. Por lo tanto, el primero es la falta de autoconciencia. Y el segundo es el centrarnos demasiado en nosotros mismos cuando nos relacionamos con los demás y no escuchamos, no observamos a la persona que tenemos delante, no le damos la sensación de que estamos valorándole, ¿no? Sino que a veces, bueno, eso ya es un extremo, pero los habladores compulsivos, gente que habla, pero nunca se para, nunca hace silencio para escuchar a los demás, pues este es otro de los grandes defectos hoy en día en comunicación. Claro, cuando hablamos de una interacción social, la gente habla de comunicación y lo único que piensan es en hablar. Pero tú, por ejemplo, de hecho aquí en este libro que tenemos aquí, es la gran guía del lenguaje no verbal. Correcto. Es decir, la comunicación, ¿qué partes influye para transmitir esa comunicación con otra persona? Bueno, por la educación que hemos recibido, por lo que nos han enseñado en la escuela, sobre todo nos centramos en la palabra. Pensamos que hablando se entiende la gente, ¿eh? Esta es la frase popular. Hablando se entiende la gente. Bueno, pues depende. Muchas veces no se entiende hablando, sino que incluso lo complicamos más. Y en cambio, a lo mejor con una sonrisa, con una palmadita en el hombro, con una mirada, te puedes entender perfectamente, puedes conectar en lo más profundo. Y esto es comunicación no verbal. Pero claro, al final, si vemos todas las interacciones que tenemos a lo largo del día, hay muchas que son a través de la palabra, pero esta palabra siempre va acompañada de algo más, porque incluso si es por teléfono, por ejemplo, hay la voz. O si es una foto que subimos a Instagram, esta foto puede tener un texto debajo, pero la imagen es lo que cuenta al final. O sea que la comunicación tiene, básicamente, para simplificarlo, 3 áreas. Una es la palabra, la otra es cómo decimos esta palabra, con qué voz, esto es el paralenguaje, y luego está toda la parte no verbal, que no se limita solo a los gestos o a la expresión de la cara, como piensa la gente, sino que no verbal es mucho más. Es la gestión del tiempo, es tu aspecto, es el olor, es el tacto, cómo tocas a las personas, la cercanía, cómo ocupas el espacio. Todo esto es no verbal y todo esto comunica. Chicos, ahora seguimos con el episodio, pero Fran Villalba, ¿os acordáis de él? Este chico lo entrevistamos hace unos meses en el podcast, fue una conversación increíble, hablamos de cómo ha emprendido en la empresa de Internext, que es una empresa con la cual ha conseguido llevarla hasta una valoración de más de 40 millones y que, bueno, ha sido un total éxito empresarial, pero que no venimos a hablar de ese episodio, que os recomendamos verlo, sino de algo que ha traído y que ha creado, que es una auténtica maravilla. Aquí está el libro El ADN del emprendedor. Es un libro que es la hostia. A mí lo que me gusta de Frank es un tío muy honesto, es un tío que enseña con los errores. No os hagáis caso de la gente que solo tiene éxitos. Total. Cuando tienes un error es cuando más aprendes y es lo que ha conseguido Frank poner en este libro. Así que nada, os vamos a dejar el enlace donde podéis comprarlo. Nosotros ya le hemos echado un ojo, lo vamos a empezar ahora y la verdad que tiene buenísima pinta para gente que queréis empezar a emprender, gente que estáis ahora mismo en un punto que no sabéis por dónde tirar en vuestro emprendimiento. Os lo recomendamos 100%, tenéis la información aquí debajo. ADN Emprendedor. Y seguimos con el episodio. Hostia, que bueno, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es poner diferentes situaciones para la gente que nos está escuchando y ver cómo se tendría que comportar en estas 3 áreas. Vale. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que es voy a conseguir trabajo y me hacen una entrevista de trabajo. Basándonos en estas 3 áreas, ¿cómo se tendría que comportar una persona?
Es un tema que se ha tratado mucho porque, claro, todo el mundo quiere conseguir este trabajo. Pero lo primero es saber a qué tipo de trabajo vas, a qué tipo de trabajo aspiras, cómo es esta empresa, cuál es el sector, porque no es lo mismo ir a un puesto, por ejemplo, de camarero, de bar de noche, que para ingeniero o para, no sé, para maestro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver si nuestro perfil responde a lo que se está buscando y, por lo tanto, hay que adaptarlo. Pero también hay que tener en cuenta que no podemos falsear tanto nuestra personalidad o nuestra forma de comunicación que acabe siendo pura fachada o una caricatura. O sea que también tenemos que saber buscar esta naturalidad y esta autenticidad, porque si no, también se nota mucho. Por lo tanto, para ir a una entrevista de trabajo, en general lo que se valora es una cierta seguridad. Seguridad en ti mismo, en lo que tú sabes hacer, en tus competencias, en lo que puedes aportar a esta empresa que te va a contratar. ¿Y cómo se transmite la seguridad? Pues en lo que dices, pero también en el cómo lo dices, en cómo saludas, cómo entras. Ahora me preguntaréis cómo se transmite la seguridad. Claro, bueno, pues eso es bastante complejo, pero, por ejemplo, es la mirada. Empezamos por la mirada. Mirar a la persona que tienes delante, no bajarla, no desviarla constantemente. O la sonrisa, que no sea una sonrisa nerviosa, un tipo de eso, de inquietud, de ansiedad o de timidez, sino una sonrisa abierta, una sonrisa de una persona que está disfrutando en aquel momento, y de cordialidad. Y luego está la posición del cuerpo. Y aquí, precisamente en el libro, yo explico que hay una posición que es apta para mostrar esta seguridad en todas las situaciones, además tanto para hombres como para mujeres, que es la posición base, base con V, porque son las iniciales de vertical, es decir, tú tienes que estar muy erguido, porque eso pues no da la sensación de que tú estés dispuesto a trabajar, ni que seas una persona abierta en las relaciones. La V de vertical, la A de abierto, que es especialmente por la parte del tronco, porque esto también sería muy cerrado. La S es de simetría, buscamos simetría. ¿Por qué? Pues porque un cuerpo que está colocado de forma simétrica inspira más confianza en el sentido de que esta persona está equilibrada. Se busca el equilibrio. Y por último, la E de estable. ¿Y cómo se consigue la estabilidad? Por los pies, que es nuestra base. Nuestros pies son la base donde se sustenta el cuerpo, pero no es solo para no caernos, sino porque esto nos hace sentir seguros a nosotros y también proyecta seguridad hacia afuera. Y además podemos respirar mejor. Eso nos permite también tener mejor voz, una voz más segura, y proyectarla, por ejemplo, si hablamos en público, pues imagínate, ¿no?, el poder que puede tener esta posición. Y en una entrevista igual, y la misma posición, pero ya en forma de 4, que es como estaría yo ahora, es la posición también correcta cuando te sientas, cuando estás en una entrevista o en una reunión. Has hablado, por ejemplo, de la simetría, pero intentaba entenderlo, pero no sabía cómo. Por ejemplo, si tienes una pulsera en una mano, ¿te intentas tener las dos? ¿O? No, la posición del cuerpo. Que no estés como torcido hacia un lado. Exacto. Vale. Mira, eso las mujeres lo hacemos mucho, que es el desplazamiento de pelvis. Vale. Movimiento de cadera, apoyar el cuerpo en una pierna solo. O, por ejemplo, en el caso de los pies también está relacionado, pero el cruzar las piernas cuando estás de pie. Y eso no te da una buena base para sentirte seguro y para que los demás te vean bien colocado, bien apoyado. ¿Hay ocasiones en las que a lo mejor te interesa no parecer tan... Iba a decir correcto, pero sí. O sea, sí, como tan bien medido todo, hay veces que te interesa salir pues, un poco más con esa posición más torcida. Sí, claro. ¿En qué contextos? Si tú eres una persona segura, al final todo esto lo incorporas y sale de manera natural y por lo tanto no te verás rígido, sino que tú tendrás un movimiento y, por ejemplo, pues tú vas circulando por unas oficinas o cuando entras, ¿no?, a hacer esta entrevista de trabajo
Y tu forma de caminar, pues hay movimiento, hay esta naturalidad, pero si te tienes que parar, pues te paras en esta posición. Pero es que esto ya lo tienes integrado. Y luego también es cierto que tú puedes, en un momento determinado, rebajar esta sensación de seguridad. Porque a veces nos interesa, por ejemplo, parecer más humildes o pasar más desapercibidos o incluso utilizar esta timidez o esta inseguridad para causar un efecto determinado. Claro, esto se puede hacer conscientemente. Claro. Entonces, por eso has dicho como que esa es la primera fase de una buena comunicación, el ser consciente. Correcto. Claro, aquí lo interesante es que tú domines todo esto para poder comunicarte de una forma consciente y voluntaria en función de tus objetivos. Vale. Esta es la idea. Tú tienes un objetivo, sea una entrevista de trabajo, sea ponerte delante de una cámara de vídeo, y tienes un objetivo de la imagen que quieres transmitir. O, por ejemplo, alguien que dirige un equipo. ¿Qué imagen quiere transmitir en cada momento? No es lo mismo pues, un brindis en la cena de Navidad en la empresa que dar una mala noticia a los compañeros, que tener pues, una reunión cara a cara con alguien a quien tiene que dar feedback. Cada una de estas situaciones requiere una comunicación determinada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener distintos registros. Y adaptarnos a cada contexto, a cada interlocutor, a cada situación. Hay situaciones más formales, más informales, hay momentos que quieres ser cálido, en otros momentos quieres ser más distante, y eso tú lo puedes regular. Lo puedes regular siempre que domines los códigos y que seas consciente de cómo te comunicas. Hay otro tema muy interesante que es el tocar. Hay personas que no tocan nada, que se quedan así como apartadas. Hay otras que abusan, que empiezan a tocarte por encima. ¿Qué deberíamos hacer cuando queremos conocer a una persona? Por ejemplo, sabemos que es una persona interesante y queremos caerle bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para establecer una relación con él? Muy interesante. En nuestra cultura somos bastante de tocar. Sí. De cercanía física, de abrazos, besos, pero no es así en todas las culturas y por lo tanto lo primero que tenemos que observar es esta persona a qué está acostumbrada, qué hábitos puede tener en función de su origen, ¿no? Pero incluso dentro de la misma cultura hay hábitos familiares o, por ejemplo, por la personalidad de alguien, ¿no? Hay personas que son muy extrovertidas, muy sociables, no les cuesta nada acercarse y tocar, pero ¿qué pasa cuando este tacto no es bien recibido? Se genera rechazo. Por eso tenemos que ser tan cautelosos en este tema, porque a mí me puede apetecer, yo a lo mejor lo hago sin ninguna mala intención, lo hago al contrario para parecer cercana, como un gesto de cordialidad, pero a la otra persona le parece una invasión. Claro, si la otra persona lo ve como una invasión, lo que le queda es un mal recuerdo de este encuentro. Y entonces, a partir de aquí, cuando te vea, se pondrá en guardia. Eso es inevitable y además es inconsciente. O sea que ya a lo mejor se queda un poquitín más lejos, para que no te acerques, para que no le toques, ¿no? Y por lo tanto, esto afecta luego la relación. Puede afectar la relación de confianza. Puede ser que esta persona, pues, a lo mejor no tenga tantas ganas de verte, de estar contigo. Y el consejo es, antes de ser tan invasivo, observa cómo es la otra persona. ¿Qué hace? Da el paso, te da la mano, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que te da la mano o se acerca para darte un beso, sobre todo si es una mujer, ¿no? Pues en función de cómo está el otro, tú puedes adaptarte. Esto es lo mejor. Claro, hay una cosa ahí que creo que es muy importante. Además, justo ayer hacíamos una entrevista con un chico de seducción en el que realmente la principal clave está en observar su reacción y su lenguaje corporal. Y es verdad que, viendo mi comportamiento, yo tiendo a tocar, pero a partir de que sé que hay un mínimo de confianza agarrada de esa persona y quiero potenciar esa confianza, entonces la primera vez que lo veo a lo mejor es como, ¿cómo estás? Entonces ya sí que entro al contacto, porque quiero como que eso que parecía que se está estrechando los brazos se estrechen de verdad, ¿no? Correcto, un vínculo. Vale. Es que, en principio, solo tocamos a las personas cercanas, en familia, amigos, personas con las que tenemos una gran confianza. Pero, bueno, es cierto que en nuestra cultura también se tocan compañeros de trabajo.
por ejemplo, ¿no? Más allá del saludo. A veces a lo mejor están en el trabajo, en la oficina, donde sea, y se pueden dar eso, una palmadita o incluso pues agarrar por el codo para acompañarte no sé dónde, o el típico gesto de te estoy hablando y te estoy dando golpecitos. Sí, Sí. sí. Bueno, esto es lo que más molesta, porque te están como llamando la atención para que no te distraigas. Pero claro, esto se hace pesado porque yo ya estoy escuchando. No hace falta que me vayas dando golpes. Así, aunque sea algo suave, pero acaba a lo mejor irritando esto, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, además, tenemos todo el tema del acoso sexual, de personas que se extralimitan. Tenemos que ser muy prudentes. Primero, para no molestar y no ofender, pero luego también en el ámbito profesional, que es donde yo más trabajo, pues porque puede ser mal interpretado. En cuanto a, ahora que te veo que mueves muy bien las manos, que yo no las muevo nada, ¿qué debemos tener en cuenta con esto de las manos? Porque me estoy viendo después del podcast ya moviendo las manos así, sin ton ni son. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, la gesticulación aparece de una forma natural. Cuando tú quieres expresarte y le pones pasión, las manos se mueven. Esto también es muy cultural, ¿eh? Porque hay otras culturas que consideran que esto es vulgar, es ordinario. Tú te vas a Alemania y te dirán, pero este hombre, porque, bueno, o esta mujer en ese caso, ¿no? Que yo las muevo mucho, dirán, pero esta mujer, ¿qué le pasa que mueve tanto las manos, ¿no? Incluso, a mí, por ejemplo, en los comentarios de YouTube hay, sobre todo mujeres de Latinoamérica, que me dicen es de mala educación mover las manos. Porque eso viene de una herencia en que se ha educado a las personas elegantes y finas, ¿no?, de clase alta, a moverse poco. Todo esto está relacionado con el estatus también. La comunicación no verbal siempre está relacionada con el estatus de la persona, la clase social, el origen, la cultura. Y si os fijáis, las personas que consideramos vulgares tienen gestos mucho más exagerados que las personas que consideramos elegantes o finas, ¿vale? Sí, verdad. Pues claro, sobre todo a las mujeres, que también hay una cuestión de género aquí, se les enseñaba, sobre todo antes, a moverse muy poco. Y por lo tanto hay personas que todavía consideran que esto es innecesario, pero podemos verlo desde otro punto de vista, y es cuando yo estoy defendiendo una opinión, cuando yo hablo en público, cuando estoy hablando de algo que me apasiona, estas manos hablan. Y en la cultura latina, en el Mediterráneo, por ejemplo, fijaos en los italianos, esto es absolutamente necesario. Y es que incluso consideramos que alguien que se expresa y no mueve las manos es que no está muy convencido de lo que dice. Yo lo veo como que parece más robot. Sí. Parece menos humano, entonces como que Más no me rígido. está enseñando su versión de verdad. Exacto. De hecho, Carmín Gallo, que es uno de los expertos que ha analizado más las charlas de Steve Jobs y los TED Talks más famosos, observó que de las charlas con más visionados, había una característica que era la pasión de la persona que hablaba. ¿Y cómo se muestra la pasión? Pues la pasión se muestra con lo que dices, con la voz, pero también con las manos, con todo el cuerpo. Y además hay otro factor que la gente a veces no relaciona, y es que la entonación, por lo tanto la expresividad de la voz y los movimientos de las manos están absolutamente relacionados. Por lo tanto, veréis a lo mejor en radio, ¿no? Presentadores de radio, antes no había cámaras, ahora ya sí, también hay imágenes, pero que gesticulaban mucho. ¿Por qué? Porque esto les ayudaba a hacer una entonación mucho más expresiva. Porque si tú no te mueves, tienes el riesgo de que tu entonación sea totalmente plana, porque están relacionados. Por lo tanto, este movimiento de las manos ayuda a poner énfasis también a través de la voz, de tal manera que yo subrayo con la voz, pero también lo hago con las manos. Y eso es lo que da también coherencia y naturalidad a este discurso. Y la gente lo ve mucho más creíble.